En esta pestaña de otros datos, antes vosotros teníais un apartado de pestañitas de las obligaciones y decís, pues este cliente está obligado al modelo 110, o perdón, al 111 o al 303 o al 190. Todo eso ha desaparecido de aquí. ¿Por qué? Pues porque creaba un problema con los clientes y era que contrataban un trabajador, por ejemplo, el 2 de enero, se daban de alta en la obligación del modelo 111, pero lo despedían el 26 de febrero. ¿Y cómo hacían? Porque en el primer trimestre estaban obligados, pero en el segundo no. ¿Cómo se podía hacer ese seguimiento de las obligaciones? Bien, lo que hemos hecho ha sido crear una pestaña de obligaciones donde tenemos la fecha de alta y fecha de baja y el último año de obligaciones, que son los mismos campos que teníamos antes. Y lo que hemos hecho es la posibilidad de introducir una obligación en cada momento. Y podemos darla de alta, podemos darla de baja, podemos ir cambiándola. En este caso no aparecen fechas de inicio. ¿Por qué? Porque la aplicación, en cuanto se instale la versión 15, lo que va a hacer es crearos como obligaciones ya existentes aquellas que hubieran marcadas en la pestaña. En las pestañitas de antes del modelo 111, pues este cliente tenía marcado que tenía y ya se le pone. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, pues, si es trimestral, si es anual, cuál es la fecha de vencimiento. Todo esto prácticamente se va completando solo, se va rellenando solo, según vamos escogiendo las obligaciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, cambio significativo. Lógicamente, yo puedo tener una obligación dada de alta 7 veces. Es decir, imaginemos que yo a este cliente le doy de baja la obligación el 30 de enero del 2013, ¿vale? Y quiero volver a darle. Vuelvo a seleccionar el modelo 111 y le digo que a partir del 2 de enero del 2014, pues vuelve a tener esta obligación dada de alta. Entonces, esta obligación estaba aquí, desde esta fecha está de baja, pero desde esta fecha está de alta. Es decir, cuando vaya a hacer el control de obligaciones, los periodos que haya entre esta fecha y esta no los va a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Es una manera de tener las obligaciones, yo creo que bastante más controladas. Por otro lado, se ha cambiado todo el sistema de control de obligaciones. Se ha creado un sistema de control de obligaciones mucho más completo, mucho más, creo que fácil de usar y mucho más adaptado a la necesidad. Se puede controlar las obligaciones desde 2 sitios distintos, aunque la grabación de una obligación o de un dato en uno de ellos nos va a crear o nos va a modificar los datos en el otro apartado, ¿de acuerdo? O sea, los datos en principio son compartidos entre ambos apartados. Es el control de las obligaciones por el cliente o el control de obligaciones por el tipo de periodo. Voy a seleccionar al cliente 11. Cuando digo 2014, aquí arriba, si veis, me sale 2013. Porque en este control de obligaciones por cliente, cuando yo digo 2014, voy a decir todas las obligaciones cuya fecha de vencimiento sea entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. Es decir, el cuarto trimestre del 2014 no aparecerá, pero sí aparecerá el primer trimestre del 2013, porque funciona en base a la fecha. ¿De acuerdo? Esto nos permite ver cuáles son las obligaciones que va a tener este cliente y su grado de realización. Con este botón puedo comprobar si se han cumplido las obligaciones en este apartado. Es decir, el 20 de enero del 2014 este señor tenía la obligación de presentar el modelo 131 del cuarto trimestre del ejercicio 2013. Si yo pulso sobre él, me dice que efectivamente esta obligación ya ha sido grabada, se ha hecho a través del programa de estimaciones, se hizo el 21 de enero, salió un importe de 483 y se emitió el propio 21. Y ahora aquí el cliente puede grabar más datos. Puede grabar la fecha de presentación, puede comunicárselo al cliente, el sistema le permite enviarle un SMS para decirle tiene usted que cumplir con la obligación de tal, o enviarle un correo. Se le puede decir que se le entrega al cliente para su presentación en el banco, para que el cliente lo lleve al banco, y en ese caso podemos introducirle la fecha. ¿De acuerdo?
Y podemos introducirle datos de codificación, como el número de declaración, por si luego tenemos que hacer una declaración complementaria. Él nos va a coger de la aplicación directamente si hemos introducido el número de referencia completo. Y un apartado que considero cada vez más interesante y que no va a llegar quizá para la versión 15, pero sí durante la versión 15, que es el código seguro de verificación. Si nosotros introducimos aquí el código seguro de verificación, en breve va a haber aquí al lado un botoncito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que si lo pulsamos nos va a llevar a la página de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, le va a dar el número del código seguro de verificación y automáticamente el programa nos va a abrir en pantalla el modelo. Es decir, ya no tenemos que archivar nosotros los PDF si no queremos, porque nos los va a archivar Hacienda. En el caso, lógicamente, de que sean documentos de Hacienda, porque aquí se pueden llevar tanto obligaciones fiscales como obligaciones sociales o mercantiles, ¿de acuerdo? Crearíamos en los tipos de las obligaciones y diríamos cuál es el tipo, pues si es fiscal, si es mercantil, si es laboral o si es de otro tipo, ¿de acuerdo? Otra cuestión es, ¿dónde está este documento? O sea, ¿en qué situación está? Hay clientes, por ejemplo, el cliente que con el que se ha trabajado este tema, que dice, no, yo tengo una serie de sitios donde guardo, de bandejas, de carpetas, donde voy guardando las obligaciones. Pues se la envío por fax al cliente. La tengo dentro de mi área privada. La he mandado por correo. He presentado un aplazamiento. Se la he dado al cliente para que la presente. La he presentado por internet. Estoy pendiente del NRC. Esta obligación no la voy a presentar porque no tiene la obligación. Por ejemplo, pues el 202 de pago a cuenta, pues quiero ponerla para que esté en esta carpeta. Bueno, pues tengo una serie de carpetas. Y en la obligación yo le digo en qué situación está. ¿De acuerdo? Todo este funcionamiento es por tiempos, por clientes. Yo quiero ver la obligación de este cliente. Pero cuando en la asesoría se está trabajando, no se trabaja por clientes, se trabaja por periodos. Estoy haciendo el primer trimestre del año 2014 o el cuarto o el periodo anual de tal. Entonces hay un control que es el control por periodos. En este apartado lo primero que tendremos que seleccionar es la periodicidad. Pues quiero ver los impuestos trimestrales que corresponden al primer trimestre del año 2014. Y lo que él va a realizar, en este caso es automatizado, ya va a leer el resto de las aplicaciones. Y me va a decir, mira, estas son todas las obligaciones que tienes del primer trimestre. Esta, pues por ejemplo, ya está hecha, lo mismo que antes, pues esta obligación se ha cumplido en este caso por el programa de impresos, no está comunicada o no se han metido los datos, son los mismos datos que en el apartado anterior y tienen su fecha de vencimiento, la fecha de realización, la fecha de presentación y el importe. Todo esto es ordenable, ¿vale? En la tabla anterior igual. Pero la situación real es que a veces estamos en el periodo y lo que queremos es saber el grado de cumplimiento de una determinada obligación o el grado de cumplimiento de un determinado cliente. Para eso hemos puesto un botón de filtro. Es decir, yo puedo filtrar las obligaciones por cliente, solo quiero saber las del cliente tal. Puedo decir, quiero saber cuáles son los 111, porque quiero saber cómo están, si los he hecho o si no. Quiero saber todos los que están en la bandeja de pendientes de NRC, o quiero saber los que están en la bandeja de fax, o quiero saber los que están... Vale, pues lo voy a filtrar aquí. Con esto se puede llevar un control. Si en un momento determinado queremos sacar un listado de este control de obligaciones, pues tenemos nuestro botón de control de obligaciones, donde podemos generar el listado de estas cuestiones que hemos ido viendo, por clientes, sin clientes, desde una fecha hasta otra, el tipo de obligación, la obligación que queremos seleccionar, la situación, etcétera, etcétera. Es decir, se ha producido un cambio muy significativo de cómo era antes el cumplimiento de obligaciones, que se hacía de una manera, yo creo que menos completa. Era un sistema de listados donde tú no podías aportar nuevos datos, donde tú no podías decir, por ejemplo, que yo tengo la obligación trimestral
del 2014, del primer trimestre del año 2014, y que, pues por la razón que sea, este modelo 202 lo he hecho con la aplicación de la agencia tributaria, pues me puedo venir aquí y decir que lo he hecho en otras aplicaciones. Y podría grabar este modelo 202 que antes no podía grabar. No podía ver en los listados, parecía que no estaba hecho. Ahora sí puedo ponerlo. Creo que es una manera más visual, creo que además la introducción de más datos es algo muy significativo, poder aportar más datos como es el número de declaración, el número de referencia completo o lo del código de seguro de verificación, que en cuanto a la agencia tributaria ya nos permita generar los PDFs, nos va a permitir hacer las cosas mucho más completas de cómo las hacíamos antes. La posibilidad de enviarle un correo o la posibilidad de enviarle un SMS al cliente, creo que también son cambios significativos.